ese aplauso al Señor Jesús. Y honro el ministerio de estos siervos porque nos han dado la oportunidad, hermano. Yo no soy más que nadie acá, hermano. Solamente soy un instrumento en las manos del Señor. Y quiero cada día que el Señor me utilice para servirle, para glorificarle, para honrarle, hermano. Y déjeme decirle que cada día tengo luchas, cada día tengo pruebas, cada día enfrento dificultades. La hermana ayer decía, dígale al hermano que está allí a su lado, dígale, mira, tengo esta debilidad, tengo este problema, para que ores por ti, para que ores por mí, hermano. Y me tocó mi cuñado. Tuve que decirle lo que me pasaba, hermano. Y gracias a Dios por eso, hermano, porque no lo había escuchado orar antes así. Y ha hecho una oración de bendición para mí, hermano. Pero ¿qué quiero decirle con esto en esta tarde, hermano? Que usted cada día tiene luchas, usted cada día tiene pruebas, usted tiene que cada día enfrentar dificultades, hermano. Porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. O sea, el reino de los cielos no es para alguien débil. No es para alguien que no quiera agradar al Señor, es para alguien valiente, alguien que quiera arrebatarlo, alguien que quiera hacer lo suyo. Hermano, no sé por qué el Señor me está diciendo estas cosas, hermano, pero ojalá esta palabra pueda servir a alguien en esta tarde, hermano. Déjeme decirle que no tengo nada escrito de lo que estoy diciendo ahora. Por lo general traigo algo por aquí. El hermano decía, bueno, yo leo nomás la Biblia y un cuaderno y unos apuntes, pero gracias a Dios por la tecnología, porque la sabemos utilizar, hermano. Y tengo mis apuntes acá. Espero en el Señor poder hablar a alguien en esta tarde a través de mi boca. Y el Salmo 51:15 dice, Señor, abre mis labios y publicarán mi boca tu alabanza. Eso espero en esta tarde, Señor Jesús. Vamos a entrar a la palabra de Dios y quiero que abra allí la Biblia en Hechos 9. Gracias a los hermanos de multimedia porque están activos. Mira, ahí está el verso. Mira, menos mal que lo dije bien. Ahí está Salmo 51:15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. Hechos 9, vamos a entrar en la palabra de Dios. Hechos 9. Y vamos a hablar un poco acerca de la conversión de este siervo de Dios, de Saulo. Conversión de Saulo. Amén. Tiene la palabra de Dios así. Ahí está el hermano. Yo gracias a Dios por ellos. Dios bendiga a estos ministerios también, hermano. Amén. Ve, por eso le digo, hermano, es importante cada cosa que usted hace dentro de la obra de Dios, hermano. Amén. El que no trajo la Biblia se apoya allí. El que la trajo pero no le da flojera, no sabe dónde es. Bueno, ahí está el verso, hermano. Vamos a entrar en palabra de Dios. Hechos 9, la palabra de Dios dice, Saulo, mire lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este hombre era ambicioso, hermano. No fue a cualquier sitio, fue al sumo sacerdote. Y dice, todavía respiraba aún amenaza contra los discípulos del Señor. Y el verso 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, le pidió cartas a los sitios donde estaban los cristianos reunidos, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vi él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y a los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, he aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo.
de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todo lo que invocan tu nombre. Este hombre tenía poder, hermano. Hacía cosas pero horribles, hermano, a los seguidores de Jesús, a los siervos de Jesús. Pero mire lo que dice el verso 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. De una vez: hermano, ¿cómo está, hermano? No sé que el hombre lo fuera a aprender, hermano. Pero el Señor Jesús, que se le apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Quiero hablar en esta tarde bajo el tema: tu historia. Tu historia, amén. Denle ese aplauso al Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde. Sé que cada uno de nosotros tiene una historia de cómo llegó a los caminos del Señor, cómo Dios lo tocó, cómo Dios lo ha transformado, cómo ha sido ese proceso. Quizás inclusive en este momento se encuentre en ese proceso de cómo llegar a la plenitud de Dios. Hay historias amorosas. Yo tengo mi historia amorosa, ¿cierto, amor? Sí, tengo mi historia amorosa y se la cuento a mis hijos y ellos ya se la saben. Ellos saben cómo fue mi encuentro con mi esposa, cómo sucedieron todas estas cosas. Y yo se lo digo a ellos porque es una manera de que ellos entiendan de dónde proceden, de cuál es su origen, de que han sido formados, gracias a Dios, en un hogar con luchas y con dificultades, pero con una pareja que se ama. ¿Sí? ¿No? Así, con una pareja que se ama. Bueno, yo la amo. Amén. Pero todos tenemos una historia, hermano. Hay una historia en nuestras vidas, hermano Leo, que está vinculada con el hecho de que Dios se ha aparecido en nuestra vida en el momento oportuno. Este hombre, podemos entender que él se encontraba haciendo algo que evidentemente a Dios no le agradaba, pero le sucede algo que cambia el rumbo de su historia. Amén. Le sucede algo que cambia el rumbo de su historia. Y podemos quizás ver que la historia de este hombre pudo haber tenido otro sentido. Pudo haber tenido quizás: mira, sí, mató a tantos cristianos y hizo esto, y todas las sinagogas las incendió, acabó con los cristianos alrededor del mundo, los persiguió, los apresó y hizo tantas cosas. Pero Dios tenía un objetivo con este siervo. Dios ha tenido y tiene un objetivo con cada uno de nosotros. Y por eso ha venido a nuestro encuentro para cambiar nuestra historia. Quizás usted llevaba un rumbo equivocado. Quizás usted dijo: no, es que yo soy ingeniero y ese es el objetivo que yo tengo. Y eso está bien, eso son cosas terrenales. Pero en el término espiritual, Dios tiene un objetivo con cada uno de nosotros. Amén. Y este hombre, cuando Dios se le aparece, cuando Jesús se le aparece y se le presenta en forma de luz, dejándolo ciego totalmente, era para que entendiera que el maestro al que él perseguía quería cambiar su historia. Pudo haber sido a través de la hermana Yamila,
que estaba quizás pasando por allí en esa ocasión. Pero era más que seguro si ha sido ella que él la iba a aprender. Por eso el Señor Jesucristo tomó él mismo la rienda de este hombre y se le presentó a este hombre. Probablemente usted ha tenido algún encuentro con otra persona, quizás otra persona ha venido a usted y le ha predicado y le ha hablado y usted no lo ha entendido. Pero el Señor Jesucristo siempre tiene a alguien para predicarle, a alguien para cambiarlo, para transformar su historia, para cambiar el rumbo que llevas. La historia es presente y futuro. Parece ser la única disciplina capaz de dar luces de lo que sucede, de cómo llegamos hasta acá y del futuro que quizás visualizamos. No obstante, hablar de nuestro pasado es un acto propio y natural de la condición humana, donde la memoria, la temporalidad y el relato son piezas fundamentales. Surge de la necesidad de revelar a otros quiénes somos y de cómo nos vemos como sociedad en el tiempo. La historia es la más humana de las disciplinas. En un medio quizás no sea del todo correcto elegir perder la historia porque atendida la índole de la condición humana, ella podría equivaler casi a perderse a sí mismo. Si usted no conoce su historia, probablemente usted se pierda a sí mismo. Si usted no sabe de dónde procede, muchos van y buscan sus apellidos. Y, no, yo soy español. Sí, yo provengo de España, el apellido mío es español, los más grandes. Y usted empieza a indagar acerca de la historia, acerca de su apellido. Para tener una forma de saber cuál es el origen suyo. Usted pregunta, papá, ¿y nosotros somos de dónde? Bueno, mira, no, yo soy de tal ciudad, tus padres son de aquí, tus abuelos, tus bisabuelos, todo. Y empieza usted a buscar la historia, a saber de dónde usted procede, de cómo es para poder tenerla intacta, para poder tenerla presente. Porque si usted no indaga acerca de su historia, entonces puede pasar que se pierda. Porque usted no sabe, no puede decirle a sus hijos. Y por eso le decía, yo le digo a mis hijos cómo es la historia mía o nuestra, para que ellos tengan en cuenta de cómo sucedieron las cosas con su familia. Pero la historia también es el presente y el futuro. Frente a los tiempos líquidos y vertiginosos que vivimos, llenos de perplejidad y de reinversión permanente, la historia parece ser la única capaz de darnos las luces de lo que sucede, de cómo llegamos hasta acá. Algunos nos sorprendemos de cómo estas personas comparten sus historias personales, sacando a relucir su parte más humana. Y es por esto que me lleva a la reflexión de hoy en día. Por eso traje esta pequeña reflexión para ustedes hoy en día, que reside en señalar y en destacar o traer a memoria el valor de tu historia. Su historia para usted debe tener valor. Debe tener un valor. Pienso que contar nuestra historia, aunque seamos poco populares o no seamos tan famosos, puede venir bien. No solo a nosotros, sino a otras personas que quizás oyen tu historia o que quizás comparten, al igual que tú, un pensamiento, una situación. Pasaron por lo mismo que tú estás pasando o que tú pasaste. Entonces, compartir tu historia puede cambiar la condición de otro. Porque usted dice, bueno, mira, sí, a mí me pasaba esto, yo tenía esta debilidad, o no sé, la droga, el alcoholismo eran mis debilidades. Y nuestra hermana Yamila siempre está haciendo énfasis a estas situaciones personales, a estos traumas. Pero cuando usted ventila o habla acerca de su historia, probablemente alguien que la escuche, que esté en la misma condición que usted y vea que usted ha obtenido la salida a su situación, puede cambiar la del otro. Amén. Entonces eso trajo a reflexión a mi vida en esta tarde. Pienso que contar la historia es de mucha utilidad, hermano. He escuchado historias aquí, por ejemplo, de la hermana Karina, si no me equivoco, la esposa de nuestro hermano Faudi, que, hermano, usted escucha esa historia de su vida, hermano, es impactante, hermano.
Como ella, como esa persona quizás en su juventud ha sido impactada por la droga, por el entorno, como la juventud se impacta, hermano, por todas estas cosas. Pero lo maravilloso de esto no es quizás enfocarnos en ese pasado, en lo que ella le pudo haber pasado, en cómo estuvo sumergida para acusarla, sino poder ver la obra que Dios ha hecho en ella y ver cómo Dios ha transformado su vida. Y estoy más que seguro que otro que ha escuchado su historia dice: yo también estuve allí. Yo también estoy pasando por esa situación y no tengo la salida. Pero el Señor se le ha presentado a Saulo para cambiar su historia. El Señor se te ha presentado a ti, Leo, para cambiar tu historia. El Señor se te ha presentado a ti, hermano Otto, hermano Tulio, para cambiar tu historia, hermano. El hermano Tulio no haya cómo digerir, hermano, esto de que sea el líder del grupo 1, hermano, musicalmente hablando. Hermano, pero estas son las cosas que el Señor hace, hermano, para cambiar tu historia, hermano. Él sabe, nosotros sabemos que nosotros hacíamos cosas en el mundo. Él me dice que yo cantaba en el mundo y presentaba mi talento, mi voz, lo que Dios me dio, se lo presentaba al mundo. Pero el Dios se le ha presentado a su vida, hermano Tulio, para cambiarlo, para que usted presente su talento, su vida, lo que Dios le ha dado al Señor. El Señor ha cambiado tu historia porque Él quiere que tú bendigas a alguien. Estas son las cosas que hace el Señor, hermano. Estas son las cosas que hace el Señor con tu historia, hermano. Tu historia puede alentar a alguien, hermano. Tu historia puede ayudar a otro a seguir adelante. Tu historia puede cambiar el rumbo equivocado que otro lleva. Tu historia puede hacer que alguien venga al encuentro con Dios y tenga una transformación como tú y yo la hemos tenido, hermano. Este hombre llamado Saulo tenía una historia tenaz. Y mirando los versos que leímos anteriormente, dice que respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Quizás había matado mucha gente. Quizás había apresado a mucha gente, hermano. Pero este hombre tenía una historia antes y después de tener un encuentro con Dios. Este hombre tenía una historia antes y después de tener un encuentro con Dios. Sé que tú y yo, al igual que este hombre, teníamos un antes y ahora tenemos un después. No me diga a mí qué es, no me diga. No quiero saberlo, hermano. Pero en esta tarde usted puede analizar lo que Dios ha hecho. Usted puede pensar: ¿dónde estaría yo en este instante si el maestro no se me fuese presentado en el camino? Analice un poco en esta tarde y diga: pero ¿dónde estaría yo? ¿Qué estaría haciendo con la vida que yo llevaba si el maestro no se fuese presentado ante mí en su momento oportuno? ¿Qué sería de mi historia hoy? Antes perseguía a la iglesia. Los discípulos y todos los cristianos eran por este hombre perseguidos, y de ser posible le daba muerte. Consiguió del sumo sacerdote cartas para prender a los cristianos, hasta que Dios salió a su encuentro y cambió su historia. Denle ese aplauso al Señor en esta tarde. ¿A cuántos Dios ha venido a su encuentro para cambiar el rumbo de su historia? Quizás usted no, como yo, de repente no tuve la oportunidad de sumergirme en el alcohol, en la droga, ni en nada de esas cosas, hermano. Yo no sé qué es eso. Dios llegó a mi vida cuando tenía cerca de la edad de mi hijo, unos 8 o 10 años, hermano. Y le doy gracias a Dios por eso, hermano. Sin embargo, como le decía anteriormente, hermano, siempre hay una lucha constante, hermano, en su vida. El enemigo quiere desintegrar la imagen de Dios en usted, hermano. Y lo decía en la predicación que tuve anteriormente. Le dije: no tienes que esperar más. Era la predicación de la que hablé la vez pasada, hermano.
y le decía a los que estaban presentes, si usted tuvo gloria al Señor por eso, hermano, le decía, mire hermano, hay cosas que se presentan en nuestras vidas porque el enemigo lo que quiere es dañar la imagen de Dios en nosotros. Las personas que están en el mundo sumergidas en las drogas, esas personas que usted ve en la calle, hermano, andrajosos, quizás mendigos, hermano, esa no es la imagen que Dios quiere en el hombre, hermano. Dice la palabra de Dios que Él nos formó a su imagen y semejanza. Y esa no es la semejanza de Dios. Pero el enemigo ha querido cambiar esa historia, hermano. Se ha puesto ante tu casa, ante tus hijos, ante ti mismo para cambiar tu historia, para que tú te desvíes, para que tú tomes otro rumbo. Pero en esta hora el Señor Jesucristo ha venido a tu encuentro para cambiarle el rumbo. Pero su historia cambió, hermano. La historia de este hombre cambió. Mire que inmediatamente dice la palabra de Dios que fue lleno del Espíritu Santo. Revelación, hermano, para obtener la salvación. Recibir el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que él se encontraba orando. Estaba arrepentido de lo que estaba haciendo. Se encontraba orando. Y una cosa es arrepentirse, hermano Otto. Para poder obtener salvación, para que tu historia pueda cambiar, tienes que arrepentirte de lo que estás haciendo, de lo que hacías. Recibir el Espíritu Santo es la otra señal para que tu vida empiece a tomar otro rumbo. Y mire, la palabra de Dios dice que también fue bautizado. Arrepentimiento, Espíritu Santo y bautismo. Para que su historia pueda cambiar, hermano, tiene que usted recurrir a esos 3 pasos ideales, hermano. Si usted ve que las cosas no están funcionando como debe ser, es porque hay algo que está faltando de estas 3 cosas. Probablemente usted viene a la iglesia todos los días, bien, eso no está mal. Yo vengo todos los días, pero necesito cada día llenarme de la presencia de Dios. Necesito cada día llenarme del poder que me va a ayudar, hermano, a soportar la tentación, a soportar la prueba, a salir victorioso en cada lucha, hermano. Si no, hermano, no va a poder hacer así, hermano. Mire, con sus propias fuerzas, con mis propias fuerzas, hermano. Bueno, mire, no tengo fuerza, yo no soy fuerte, hermano. Pero dice la palabra, diga al débil, fuerte soy, hermano. Pero usted tiene que decirlo con convicción, hermano, para que el enemigo pueda retroceder, hermano, para que el enemigo se pueda ir, hermano, para que el enemigo no pueda hacerle daño, hermano. Y cuando estas cosas suceden, miren lo que dice la palabra de Dios allá en el 9 verso 20, dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, hermano. Mire cómo cambió la historia inmediatamente de este hombre, hermano. Cuando el Señor Jesucristo salió a su encuentro, todas estas cosas cambiaron: bautismo, arrepentimiento y Espíritu Santo, hermano. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. La misma carta que él había pedido para perseguir a los cristianos en las sinagogas, él le había ido a predicar en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando Dios interviene en su vida, hermano, pero cambia todo bruscamente, hermano. El que perseguía a la iglesia ahora estaba predicando al nombre. El que perseguía a Jesús ahora estaba predicando a Jesús. Instrumento útil en mis manos me es este. Usted es un instrumento útil en las manos del Señor. Amén. Cuando, dice el verso 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Cuando él llegó a Jerusalén, dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y mucha gente hoy no cree, hermano Joaquín, cristiano. No, eso yo tengo que verlo.
No lo creen, hermano. No lo creen. Y los mismos discípulos sabían lo que este hombre era peligroso. ¿Cierto, hermano? Era peligroso esto, no lo creían. No, yo con él ni ahí. No, déjelo por allá. Porque no creían, hermano. Pero siempre hay alguien, hermano. Siempre hay un Bernabé. Mire, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Había alguien que estaba contando su historia. Quizás alguien no la entienda, quizás alguien no la crea, pero va a haber alguien, hermano, que la va a decir. Va a haber alguien, hermano, que va a testificar de tu historia, hermano. Por eso es necesario que nuestra historia nosotros podamos decirla a alguien, hermano. Porque estoy más que seguro que cuando usted abra su boca para decir lo que Dios ha hecho en su vida, hermano, tiene que ocurrir algo diferente. Tiene que cambiar el entorno de alguien, hermano. Tiene que cambiar el hogar de alguien, hermano. Tiene que alguien decir, oye, no, qué bueno el hogar del hermano Fidel. Hay algo que pasa allí que es distinto. Es porque alguien está contando tu historia, hermano. Alguien te está teniendo en cuenta para que la historia que tú tenías, la historia que tú tienes ahora sea de impacto para alguien. Muchos quizás no crean tu historia. No creas que has dejado las drogas. No crean que has dejado el alcoholismo. Quizás muchos no crean que hoy sigues a Cristo, al que tú perseguías. Quizás tú eres el que de los que opinaban que no hicieran reuniones cristianas en tu casa. Quizás tú eras de los que le tiraban piedra a los cristianos cuando hacían campañas en la calle. Quizás tú eras de los que no acompañabas a tu madre a la iglesia. Pero hoy estás aquí, hermano Manuel. Hoy estás aquí porque Dios ha cambiado tu historia. Quizás usted se encontraba como la viuda de Sarepta, hermano. Solamente con un puñado de harina en la tinaja y un poco de harina, de aceite en la vasija. Y pensaba quizás prepararse algo y solamente echarse a morir. Pero ha venido el ungido, el profeta de Dios a su encuentro y ha cambiado su historia. Ha venido alguien a predicarte del evangelio de Dios y ha cambiado tu historia. Quizás usted se encuentra como Pedro allí a la orilla del mar, arreglando las redes, haciendo lo que siempre ha hecho. Pero ha venido Jesús a su encuentro, hermano. Ha venido Jesús a nuestro encuentro para cambiar su historia, para hacerte pescador de hombre y ser parte de los 12. Quizás el Señor ha venido a tu encuentro para que seas parte de esta iglesia hoy en día, hermano, del cuerpo de Cristo. Amén. Quizás te encuentran como el paralítico de Betesda, porque también hablé de eso. Quizás te encuentras allí con una historia de 38 años que no ha cambiado, que no había cambiado. Pero cuando Jesús vino a su encuentro, esa historia de 38 años cambió. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú sumergido quizás en tu problema. No sé si 12 años, no sé si 3 años, no sé si 5 años, no sé si 38 años. Pero cuando Jesús viene al encuentro de alguien, inmediatamente la historia cambia. Inmediatamente tu historia tiene que cambiar. No conozco tu historia, no sé lo que estás viviendo en este momento. No sé si estás a punto de desistir, si de dejarlo todo, si de dejar tu familia, si de volver atrás, si salir de aquí y no volver más. Porque este hermano predica horrible. No sé. No sé, pero ojalá el Señor, hermano Joaquín, pueda venir a su encuentro en esta tarde. Para que usted pueda seguir adelante en sus caminos. Para que pueda cambiar su historia. Amén. El Salmo 139, 16 dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Su historia estaba escrita, hermano.
Déjeme decirle que usted no está aquí por su propia fuerza, ni por su capacidad, ni porque usted es apuesto como yo o apuesto como otro. No, usted no está aquí por esas condiciones, hermano. Usted está aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios, hermano. Porque nuestra historia estaba escrita desde un principio, hermano. Mi embrión vieron tus ojos. Dios fue quien la escribió, hermano. Él es el autor de tu historia. Y aunque en el camino hayan habido tropiezos, tu historia no dejará de ser como Él la escribió. Y cuando Dios escribe, hermano, prepárate, porque su poder se manifestará en tu vida. Y nada impedirá su cumplimiento y su propósito en ti. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo ahora. Dios fue quien escribió tu historia. Él es el autor. Y aunque en el camino hayas tenido tropiezo, tu historia no dejará de ser, porque Dios fue el que la escribió. Prepárate, porque su poder se manifestará y nada impedirá su cumplimiento y su propósito en ti. Nada impedirá que tus días sean cumplidos. Tu vida no terminará hasta haber visto con tus ojos todo lo que Dios prometió que haría en ti. Él escribió tu historia, y el Dios que es bueno para empezar la obra, la terminará. No la va a dejar a mitad, hermano. Oye, el hermano, no, él no terminó. No terminó. No, hermano. Dios comenzó una historia en usted. Dios comenzó una obra en este, hermano, y dice la palabra de Dios que Él la terminará, que Él la perfeccionará en usted, hermano. Aunque tengas heridas en el interior, aunque hayas sufrido de violencia, quizás de abuso, quizás de maltrato cuando naciste, o cosas que hagan que se distorsione la historia que Dios dijo que vivirías, y por ende no hayas sentido su existencia por este mismo Dios, hoy serás libre del dolor que ha impedido que veas como Él vio tu destino. Denle ese aplauso a Él, hermano. Es posible que estés en este mismo instante escribiendo tu historia. En este mismo instante es posible que estés escribiendo tu historia, pasando quizás por el pozo de la desesperación. Pero dice la palabra de Dios: sobre peña puso mis pies y mis pasos se enderezó. Dice: puso luego en mi boca nueva canción, alabanzas a nuestro Dios. La historia que para ti puede ser básica y sin mucha importancia, para otro puede ser de motivación, de ánimo, de inspiración y hasta reveladora. El valor de tu historia es más grande de lo que tú puedes pensar. De no ser así, hermano, Dios no se fuese hecho hombre. No se fuese humillado hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todo esto, ¿sabes por qué? Por cambiar tu historia. Él se humilló hasta lo sumo, hermano. Tomó forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, hermano. Todo esto para cambiar mi historia, para cambiar tu historia. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, hermano. Esa era nuestra historia, hermano Joaquín. La paga del pecado es la muerte. Esa era nuestra historia, hermano, morir por nuestros pecados. Merecía morir por mis pecados, merecía morir por mis faltas, merecía morir por mis errores. Pero cuando Cristo tomó mi lugar, cuando Cristo tomó tu lugar y murió en la cruz para cambiar tu historia, murió en la cruz para cambiar tu historia, para que hoy tengamos vida y para que hoy la tengamos en abundancia. Si hay algo que usted y yo debemos reflejar en este tiempo, es que Dios está
trabajando en nuestras vidas para ser personas aptas y que en nosotros se pueda ver el poder de Dios perfeccionándose hasta su venida. Si hay algo que debe suceder en esta hora, hermano, es esto. Si hay algo que debe cambiar su vida, Dios está aquí dispuesto para cambiarla. Dios está dispuesto en esta hora para cambiar tu historia, hermano. Colóquese sobre sus pies en esta tarde. Si usted cree que hay algo todavía en su vida que no ha cambiado, que quizás la historia no sabe a dónde va a terminar, aquí está el Señor en esta tarde. Está dispuesto a cambiar tu historia. Está dispuesto a venir a tu encuentro. Y como a este hombre Saulo le cambió la historia, hermano, Dios está dispuesto a cambiar tu historia en esta tarde. Él quiere venir a tu encuentro en esta hora para cambiar el rumbo que llevas. No sé qué pueda estar pasando, hermano Otto. Lo desconozco, no lo sé. Pero Dios lo sabe. No sé si estás a punto quizás de desistir. No aguantas a tu marido, no aguantas a tus hijos, no aguantas a tu esposa. No sé. Pero aquí está el Señor. Aquí está el Maestro. Y cuando le predicaba la vez pasada de que le decía, ya no tienes que esperar más, es porque no tienes que esperar el movimiento de las aguas. El Maestro está aquí. Y Él va a cambiar tu historia. Dios va a cambiar tu historia. Solamente tienes que creer, hermano. Solamente tienes que creer, amigo, que estás en esta tarde con nosotros. No sé si es la primera vez que viene, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Si ya te sabías este capítulo, si ya te sabías esta historia, yo no lo sé. Pero el Señor Jesucristo quiere cambiar el rumbo de tu historia hoy. El Señor Jesucristo está en ese lugar dispuesto a cambiar tu historia, a darle otro sentido a tu vida. Si piensas que has perdido el tiempo, que no vale la pena nada, prueba a Cristo en esta tarde. Si crees que lo has probado todo y nada te ha funcionado, prueba a Cristo en esta tarde. Aquí está el altar abierto para alguien que quiera aceptar al Señor, para alguien que quiera recibir la palabra de Dios en esta tarde. Si usted quiere recibir de Dios la bendición y continuar adelante, aquí está el altar de Dios. Y ya para terminar, hermano, quiero testificarle lo siguiente, hermano. Le dije en la prédica pasada, y perdone que insista tanto en la prédica pasada, que tenía el finiquito laboral. Los que pudieron escuchar este testimonio o saber de esto, hermano, me entregaron la carta del finiquito porque la empresa cambió su ubicación, cerró el local donde yo trabajaba y me dieron finiquito, hermano. Hasta el 28 de este mes trabajaba. Y esta semana, estos 15 días antes del finiquito, del cierre del local, habíamos estado trabajando fuertemente, moviendo todas las cosas, desarmando. Esto es todo una pega, hermano, todo un trabajo, desarmar el local y llevar a otro sitio. Ellos mudaron el local con otra razón social que tienen ahí en Mersán, en Lo Espejo, a un conjunto de bodegas que hay allí, hermano. Y yo, como no tenía trabajo de vendedor, porque es mi trabajo, vendedor y cajero, me puse a colaborar con ellos, a ayudar para que se me pasara el tiempo, hermano, para cumplir mi horario, para cumplir mis días que me quedaban en este trabajo, hermano. Y hice mi trabajo y el jefe de operaciones me dice el día jueves
que ya estábamos en el otro local nuevo, me dice, ¿sabes qué? Me dice, ya hablaste con el señor Fernando, que es el encargado de la parte administrativa. Y le dije, no, ya yo hablé con él. Le dije, ya yo hablé con él y me dijo que tenía que esperar el fin del mes, porque hay una posibilidad de una vacante en la otra sucursal que ellos tienen acá en la granja y tenía que esperar que él haga un movimiento de piezas allí, a abrir una vacante para mí. Y yo, bueno, estamos en tus manos, Señor. Y yo le dije a los hermanos que estaban en ese momento aquí, le dije, hermano, yo creo que el Señor está en este lugar. Y si el Señor está en este lugar, usted necesita solamente pedirle que Él haga lo que usted necesita. No necesita esperar que el agua del estanque comience a moverse para usted recibir su milagro. Y en ese momento dije en fe, hermano, dije, si el 28 se termina mi relación laboral con esta empresa, ese mismo 28, el Señor va a proveer un empleo para mí. Así lo declaré, hermano. ¿Y sabe qué? Me faltó la fe, hermano. A veces nos pasa eso, hermano. Nos falta fe, hermano. ¿Y sabe por qué le digo que me faltó fe? Porque el 26 me dijeron que iba a continuar trabajando con ella. No el 28, hermano, el 26. El día 26, jueves 26, me dijeron, Kenny, no te preocupes, no te vas a quedar sin empleo. Tú vas a continuar trabajando con nosotros. Si hay alguien agradecido en esta tarde, puede darle esa alabanza al Señor, hermano. Porque Dios hace cosas maravillosas, hermano. Dios cambia el rumbo de tu historia. Dios cambia todas las cosas a tu alrededor. Quizás el enemigo está diciendo, yo te voy a poner a pasar necesidades. Trabajo, no vas a tener alimento, no vas a tener nada. Eso dice el enemigo, hermano. Pero a los que confían en el Señor, hermano, a los que esperan en el Señor, hermano, Dios no lo va a dejar desamparado. Si hay alguien que está pensando que su historia ha terminado aquí, hermano, no va a ser así. El Señor está dispuesto a cambiar tu historia en esta tarde. Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Todo es cuestión de creer, hermano. El Señor va a cambiar tu historia. El Señor va a cambiar el enfoque de tu vida. Cuando tú estás pensando, cuando todo piensa que va a acabarse, cuando crees que ya todo está derribado, cuando crees que ya no puedes seguir adelante, solamente necesitas poner tu vida ante el Señor. Y Él va a cambiar tu historia. Él va a cambiar tu historia. Él va a cambiar mi historia. Pueblo de Dios, levante su voz en esta tarde y ora al Señor. El ministerio de alabanza puede alabar al Señor en esta tarde.